Estaba podando los jazmines en el jardín cuando vi el sobre blanco entre el montón de correo, con los bordes impecables y la letra inconfundible de Esteban. Por un instante sentí ese cosquilleo en el pecho como cuando él era pequeño y llegaba con tarjetas de cumpleaños dibujadas a mano. Me sequé las manos en el delantal y abrí el sobre con cuidado, evitando rasgar la esquina. No había saludo, ni querida mamá, ni un toque de cariño. Solo una línea escrita con tinta azul. Por favor, no vengas a la cena familiar este año. Decidimos que será solo para la familia cercana. Sin explicación, sin disculpas. Mis dedos se quedaron sobre el papel como si al sostenerlo un poco más, el mensaje pudiera suavizarse. Pero no fue así. Entré a la casa, dejé la carta en la encimera de la cocina y miré por la ventana. La luz suave de la tarde se extendía sobre la cerca. La tetera comenzó a silbar cortante, rompiendo el silencio. Apagué la estufa, serví el agua y me senté en el rincón del desayuno, donde Gerardo y yo solíamos compartir los domingos por la mañana. La última vez que Esteban estuvo aquí, se sentó justo en esa silla frente a mí. Nos reímos con panecillos de limón y hablamos de su nuevo trabajo. Eso fue antes de que Verónica empezara a organizar el calendario familiar, como ella lo llamó. Antes de que las llamadas se hicieran más cortas. Antes de que el silencio se volviera pesado. Tomé mi celular y escribí una respuesta, entendido, una palabra. No por enojo, sino porque no había nada más que decir. Luego abrí el cajón, saqué el contrato de reservación para la posada junto al lago y leí el encabezado, otra vez. Reunión familiar de primavera, reservado por Clarisa Vargas. Confirmado hace 6 meses. Doblé el papel y lo guardé en la carpeta justo donde pertenecía. No lloré. Eso me sorprendió. Me quedé sentada en la mesa un buen rato, con la taza caliente entre las manos, viendo el vapor elevarse bajo los rayos de sol que cruzaban las baldosas de la cocina. Mi madre solía decir que la decepción no duele hasta que el silencio se asienta, y tenía razón. El peso de la carta no cayó hasta después de que respondí. No eran solo las palabras, era lo que confirmaban. Esto no era un malentendido ni un error de agenda. Fue intencional. Esteban y Verónica decidieron juntos que mi presencia ya no encajaba en su definición de familia. Seguía dándole vueltas a esa frase solo para la familia cercana. ¿Y yo dónde quedaba? Por casi 10 años yo había organizado la cena. Después de que Gerardo murió, era lo único a lo que me aferré. Cada primavera enviaba invitaciones escritas, a mano planeaba el menú. Con cuidado elegía el vino que iba con la temporada. No se trataba solo de la comida, sino de mantener a la familia unida a algo sólido. Algo con raíces. Ahora parecía que yo me había vuelto opcional. La primera vez que Verónica vino a la cena, llevaba una bufanda de seda anudada muy apretada al cuello y llamó a mis huevos rellenos pintorescos. Sonreí, claro. Siempre sonreía. Incluso cuando empecé a notar pequeños cambios, Esteban consultándola para los asientos, para decidir si invitar a sus primos, para ver si realmente necesitábamos un buffet de postres. Me dije que era normal. Los recién casados encuentran su ritmo. Pero ese ritmo nunca me incluyó a mí. Caminé por el pasillo hasta el despacho y abrí el baúl de cedro. Adentro estaban los menús, listas de invitados y tarjetas de lugar, etiquetadas a mano de los últimos 10 años, atadas con cordel. Pasé la mano sobre ellas como si tocarlas pudiera mantener algo unido. No solo me habían excluido de una cena, me habían borrado de algo que yo construí. De vuelta en la cocina, miré otra vez la carpeta en la encimera, la posada, los proveedores, los músicos. Todo reservado, todo pagado, todo mío. La verdad es que siempre he sido de planear. No solo por trabajo, sino por instinto. Desde niña, alineaba mis muñecas por altura
y arreglaba sus tacitas de plástico con perfecta simetría. No buscaba control, buscaba armonía. Esa satisfacción callada cuando todo tiene su lugar y todos se sienten parte. Cuando Gerardo y yo nos casamos, construimos esta casa pieza por pieza. No solo las paredes, sino las tradiciones. Desayunos dominicales con mermelada de durazno, noches de viernes jugando cartas con amigos. Y por supuesto, la cena de primavera. Él me bromeaba cada año. ¿Segura que no estás planeando una boda, Clarisa? Me decía Clarita, aunque nadie más lo hacía. Clarita como una llovizna suave, una presencia delicada. Después de que falleció, no me permití derrumbarme. Canalicé mi duelo en dobleces de servilletas y arreglos de velas. Me aseguré de que Esteban y Lupita vinieran cada año, y cuando Esteban conoció a Verónica, fui yo quien escribió su nombre en una tarjeta del lugar antes de que confirmara su asistencia. Me importaba hacer que la gente se sintiera incluida. Solía enseñarle a Lupita a doblar las servilletas como si fueran origami. Ella tenía 8 años, cuando me preguntó si las mantelerías debían combinar con el postre. Me reí tanto que casi lloro. Siempre le encantaron los centros de mesa florales, especialmente las dalias. Ese año Esteban se ofreció a ayudar con las mesas. Recuerdo sus manos torpes con los cubiertos, sus ojos recorriendo la sala, como si temiera equivocarse. No sé cómo haces esto cada año. Ma me dijo, haces que todo parezca fácil. No le conté de las noches sin dormir las horas, comparando proveedores de flores, el pánico, cuando la panadería una vez envió el pastel equivocado. No se trataba de facilidad, se trataba de cuidado. Por eso cuando leí su carta y su frialdad no solo dolió, fue extraño, como si hubiera olvidado el idioma de la vida que le di. A la mañana siguiente salí al patio y corté eucalipto fresco para los centros de mesa, que hicieran sus propios planes. Yo todavía tenía los míos. El día de la cena llegó con nubes grises y un aroma a lluvia en el aire como si el cielo lo supiera. Pasé la mañana en calma, preparando té, doblando las últimas servilletas, arreglando el eucalipto en jarrones bajos. La casa estaba quieta, no sola, solo quieta. Esa quietud que llega cuando accept you've made peace with something, even if it leaves a bruise. No fui a la posada de inmediato. Esperé hasta la tarde cuando sabía que el personal estaría acomodando sillas y revisando copas de vino, pero antes de que llegaran los invitados. Al cruzar las puertas del vestíbulo, el olor a lavanda y madera cálida me recibió como un viejo amigo. Había elegido ese lugar. Por una razón, cada rincón tenía gracia. Me recordaba a cómo Gerardo entraba a una habitación haciendo todo mejor solo con estar ahí. Saludé al personal con un gesto y algunas instrucciones suaves. Me conocían por mi nombre. Todo estaba confirmado días antes, pero recorrí las salas de todos modos. Las mesas eran redondas, cubiertas con manteles de lino crema, con platos de borde dorado, y las tarjetas del lugar que escribí a mano semanas atrás. El nombre de Esteban seguía en la cabecera, el de Verónica a su izquierda. No los había quitado. Salí a la terraza trasera, donde el lago brillaba bajo un cielo nublado. El músico afinaba su violonchelo, el zumbido grave, mezclándose con la brisa. Me quedé inmóvil un buen rato, dejando que el peso del momento me atravesara como el viento a través de una puerta de malla. Nadie había llamado para cancelar la reservación. Nadie se había comunicado para preguntar si vendría. Para ellos, la cena seguiría sin mí. Di una última mirada a las mesas. Mi nombre no estaba en ninguna tarjeta, pero mis huellas estaban en cada superficie. Me di la vuelta para irme saliendo por la cocina como les había enseñado a mis ayudantes años atrás. Vete en silencio, pero asegúrate de que todo funcione como debe. Esa noche me quedé en casa, encendí una vela y esperé. Preparé un plato con galletas saladas y queso manchego
y me acomodé en mi sillón favorito, el que tiene la manta vieja de Gerardo sobre el respaldo. No encendí la tele. Solo me senté con la vela titilando en la mesita, el aroma a eucalipto aún pegado a mis mangas. Afuera, el viento movía las ramas y me imaginé las velas encendiéndose en la posada, los invitados llegando con camisas planchadas y collares prestados, el tintineo de las copas. El teléfono no sonó, ni una llamada, ni un mensaje, pero no necesitaba uno. Ya conocía el ritmo de esa noche, hasta la forma en que Esteban carraspearía antes de intentar dar un brindis. Nunca le gustó hablar frente a grupos, ni siquiera pequeños. Me lo imaginé levantándose despacio, alzando su copa, diciendo algo sobre la familia, la tradición, lo agradecido que estaba. Casi podía oírlo, pero claro, esta vez no estaba ahí para escribir sus palabras. No estaba para cronometrar el postre, recordarle que agradeciera al personal o susurrarle a Lupita que se enderezara el cuello de la blusa. Me pregunté si notaría los arreglos, si al mirar las tarjetas reconocería la tipografía del año pasado, si probaría el pollo con tomillo y limón y recordaría que era mi receta, si miraría los centros de mesa bajos suaves silvestres y recordaría cómo siempre dije que las flores debían hacer que la gente respirara diferente. Tal vez no, pero alguien sí lo hizo, porque 2 horas después sonó el teléfono de casa. No era Esteban, era Lupita. Abuela, dijo su voz baja pero segura, dicen que no quisiste venir. Se me apretó la garganta, pero mantuve la voz calma. ¿Eso te dijeron? Hubo un silencio. La tía Berta preguntó por ti. El tío Lorenzo dijo que estabas cansada. Pero yo sé que no es cierto. Vi tu letra en las tarjetas. Sonreí no porque fuera gracioso, sino porque ella me había visto incluso cuando intentaron borrarme. Guardé tu lugar, susurró. Cerré los ojos y dejé que sus palabras cayeran suaves como pétalos en el agua. A la mañana siguiente me moví más lento de lo normal, como si el peso de la noche anterior aún colgara de mis hombros. Estaba en el fregadero con una taza de café tibio entre las manos, cuando vi algo asomando bajo la puerta principal. Un sobre blanco, sin sello. Lo levanté y le di la vuelta. Sin letra manuscrita, solo mi nombre impreso en letras rectas. Clarisa. Adentro había una hoja de papel y una sola frase, escrita con la letra familiar de Esteban. Hablamos pronto. Eso fue todo. Ni disculpa, ni explicación. Solo 3 palabras. Las leí 2 veces, luego doblé el papel y lo dejé en la encimera. No necesitaba apresurarme. Ya no. Pasé el resto de la mañana, podando el jardín, arrancando las flores marchitas de las caléndulas. La brisa era cálida, y el silencio se sentía firme, no cortante. Por primera vez no sentía que estaba esperando a que alguien llamara, explicara o me ofreciera un lugar que yo misma construí. Al mediodía, escuché un toque familiar ligero rítmico. Renata, la nieta de mi vecina, estaba en el porche con 2 limonadas, su rostro medio oculto tras una maraña de rizos. «Pensé que te vendría bien compañía», dijo, ofreciéndome una. Nos sentamos en los escalones del porche, viendo la calle en su calma dominical. Renata habló de su examen de matemáticas, su bicicleta nueva, y cómo extrañaba las galletas que yo solía hornear. Luego, a medio sorbo, añadió: «Mi mamá dijo que fue raro que no estuvieras en la cena. Dijo que siempre es tu evento». Asentí despacio. Lo era. Ladeó la cabeza estudiándome. Yo creo que todavía lo es. Solo que aún no lo sabe. Sonreí ante eso y juntas nos quedamos un poco más bajo el sol. Cuando se fue, volví adentro y noté el sobre aún en la encimera intacto. Junto a él encontré algo mejor, la nota de Lupita arrugada por sus pequeñas manos con una frase escrita en crayón: «El próximo año me siento contigo». Despejé un espacio pequeño en la repisa junto a la ventana y puse la nota de Lupita de pie, alisando los pliegues con cuidado. Las letras de crayón
eran desiguales, un poco borroneadas, pero cada palabra se alzaba orgullosa. Tomé un marco plateado viejo, uno que había guardado una foto de Esteban con toga y birrete, y lo reemplacé con la nota. Esa foto, antes llena de esperanza, se había vuelto pesada en su significado. La envolví con cuidado y la guardé en el cajón con las demás. Esa tarde revisé mi correo y vi otro mensaje de Esteban. Corto otra vez. Lo dije en serio. Hablamos. Tal vez este fin de semana, sin mencionar lo que pasó, sin hablar de la carta, la cena o el silencio que vino después. Solo un gesto vago, como si una charla casual pudiera cruzar un abismo. No respondí. En cambio, subí al ático y abrí una caja que no tocaba en años. Adentro había retazos de tela menús, de cenas pasadas, un montón de planos de asientos dibujados a mano, cada uno con notas en los márgenes. El nombre de Lupita estaba en todos desde que nació. Me detuve en uno de hace 5 años. La última cena de Gerardo. Había usado su mejor saco de lino y dio el brindis cuando Esteban se quedó sin palabras a medio discurso. Después me besó la mejilla y susurró: «Tú lo mantienes todo unido, Clarita». Sostuve el plano en mi regazo un buen rato, respirando el polvo suave y los recuerdos. Cuando bajé el sol, se había puesto proyectando sombras largas sobre el piso de madera. Encendí la lámpara junto a la repisa y me paré frente a la nota de Lupita otra vez. Mi mano descansó en el borde firme. No necesitaba las palabras de Esteban para sentirme vista. Durante demasiado tiempo confundí el silencio con supervivencia, la cortesía con paz. Esa etapa había terminado. A la mañana siguiente desperté temprano y abrí la carpeta de la posada. Hice una llamada justo cuando el sol atravesaba los árboles. La mujer al otro lado de la línea contestó al segundo timbre. «Clarisa», dijo la voz cálida y familiar de Elvira. «Justo iba a llamarte». Sonreí al teléfono. Elvira y yo crecimos a 2 calles de distancia, primas de sangre, amigas por elección. Durante los últimos 3 años, ella había editado el boletín familiar, un PDF modesto que circulaba cada temporada, lleno de recetas, anuncios de bebés y historias que solo tenían sentido si habías compartido nuestras mesas. «Estamos haciendo una edición de primavera», continuó, «y quería pedirte si escribirías algo, tal vez sobre la abuela Inés o tu primer jardín. No es lo mismo sin tu voz». Dudé un momento, luego asentí como si pudiera verme. «Me encantaría». Las palabras fluyeron más fácil de lo que esperaba. Esa tarde saqué uno de los cuadernos viejos de Gerardo, los que dejaba en blanco, diciendo que mis historias merecían mejores páginas, y comencé a escribir. Escribí sobre las matriarcas que hacían pan sin recetas y amaban sin condiciones, sobre las manos callosas de mi madre y el aroma a menta de la loción de mi tía. Escribí sobre los pequeños silencios que mantenían unida a nuestra familia: servilletas dobladas, cubiertos pulidos, una cocina tarareando al atardecer. Envié el texto a Elvira antes de la cena, esperando que respondiera días después. Pero antes de que terminara de lavar los platos, su nombre apareció en mi teléfono. «Es hermoso», dijo con la voz cargada. «Va en la portada. Tu nombre estará en la parte superior». No dije nada al principio, solo dejé que el silencio se extendiera entre nosotras, no incómodo, sino pleno. Esa noche imprimí una copia del borrador y la puse junto a la nota de Lupita en la repisa. Lado a lado no chocaban, completaban algo. A la mañana siguiente caminé al mercado y me crucé con la señora Castillo en el puesto de flores. «Leí tu columna», dijo tocándome el brazo con suavidad. «Nos recordaste quiénes somos». Le agradecí y seguí hacia la oficina de correos con una carta en la mano, dirigida a Esteban. La carta que le envié a Esteban fue breve, sin historias, sin remordimientos doblados, solo un pedido simple: sé honesto cuando llames. 3 días después lo hizo.
Su nombre parpadeó en mi teléfono mientras doblaba ropa. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Ma empezó con voz baja. Creo que hubo un malentendido. Me senté despacio. ¿Lo hubo? Hubo una pausa al otro lado de esas que dicen más que las palabras. Bueno, continuó Verónica, pensó que sería complicado con la familia extendida. Por el espacio y todo eso. Esperé. No estábamos seguros de si estarías cómoda. Últimamente dices que prefieres la calma. Mi voz fue firme. Fui invitada, Esteban, otra pausa. Luego, en voz baja, no. Exhalé no por sorpresa, sino porque escuchar la verdad al fin liberó algo entre nosotros. Verónica dijo, comenzó de nuevo. Entonces no hay nada que arreglar, dije. No necesito razones disfrazadas de amabilidad. Se quedó callado. Escuché un tintineo de fondo, tal vez una copa, tal vez su anillo de bodas golpeando la encimera como hacía cuando estaba nervioso. Extraño cuando las cosas no eran así, dijo finalmente. Asentí para mí misma. Entonces tal vez deberías preguntarte cuándo cambiaron. No respondió. No estoy enojada, añadí, pero ahora lo tengo claro. Terminamos la llamada poco después, sin ceremonias, sin promesas, sin planes, solo un clic suave. Me quedé con eso un buen rato, el zumbido vacío de la casa envolviéndome como una bendición callada. Luego me levanté, doblé la última sábana y la puse ordenadamente en la canasta. Esa tarde tomé mis guantes de jardinería y tijeras y salí a la brisa suave, cerca del fondo del patio donde el césped se encontraba con el camino de piedra. Había un pedazo de tierra que había estado guardando. Al anochecer, había cavado el hoyo y colocado con cuidado un joven árbol de cornejo en el suelo. Apreté la tierra alrededor de su base y le di agua con la regadera vieja de lata que Gerardo guardaba cerca del porche. El cornejo se asentó en la tierra como si hubiera estado esperando un hogar. Sus raíces descansaban en silencio bajo el suelo y sus ramas delgadas se mecían en el aire suave de primavera. Me senté en el porche con un vaso de té helado, viendo la luz filtrarse entre las hojas, pensando en cómo Gerardo habría sonreído ante la simetría de todo un árbol nuevo plantado justo cuando las cosas viejas se despedían. Ese fin de semana volví a la biblioteca para hacer voluntariado, organizando libros en la sala infantil. El suéter que solía usar, el azul marino, con los codos gastados, estaba recién lavado y doblado en mi escritorio. Alguien lo había encontrado en el contenedor de donaciones y me lo devolvió con una nota. Sabíamos que era tuyo. Todavía huele a vainilla. Me hizo reír bajito. El domingo, justo antes de la cena, alguien tocó la puerta. La abrí y encontré a Lupita junto a su madre sosteniendo una lata de galletas de limón. Sus ojos se iluminaron al ver el cornejo detrás de mí. ¿Lo plantaste?, susurró. Asentí. Necesitaba un lugar para crecer. Nos sentamos en los escalones del porche, las tres compartiendo galletas y charlas ligeras. Verónica estaba callada, su sonrisa medida, pero no interrumpió cuando Lupita se acercó a mí y dijo: «Le dije a papá que quiero venir el próximo año». «¿A la cena de verdad?». Pasé los dedos por su cabello. «Siempre tendrás un lugar aquí». Apoyó su cabeza en mi hombro y por un largo momento simplemente miramos el árbol juntas, sus hojas temblando en la brisa. Cuando se fueron, me quedé en el umbral con el atardecer asentándose suavemente a mi alrededor. No tomé el teléfono, no esperé una invitación. Apagué la luz del porche, entré y cerré la puerta tras de mí con una certeza tranquila. A lo lejos, en la calle, un móvil de viento cantó y dejé que se llevara lo último de todo eso.